Hoy quiero compartirles unos versículos que, por cierto, para mí son muy favoritos. Y uno de ellos es 2 Corintios 5:17, donde dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, es cuando se ha convertido en nueva criatura. Y si usted es una de las personas que está luchando para, para obedecer la palabra, tiene que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, hay que examinarse. Hay gente que se descuida y se endurece del corazón nuevamente, pero otras personas solamente son conocedores de la palabra, pero no son hacedores de ella, no han aceptado la verdadera reconciliación con Dios. Trae un cambio de vida. Y por si una X razón usted se descuidó, se contaminó, usted debe de saber que tenemos infinidad de promesas como hijos de Dios, y debemos de limpiarnos, como el apóstol Pablo también lo dice en 2 Corintios 17:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El que tiene temor reverente a Dios siempre va a tener la prioridad a lo de Dios. Hay personas que han llegado a tal grado que se han contaminado, que perderse un culto es como nada, perder el tiempo en otras cosas y no dedicar un tiempo en la meditación de la palabra. Eso es una tremenda contaminación en la que esta persona ha caído. Si usted se ha contaminado, límpiese. La sangre de Jesucristo aún sigue vigente para limpiarnos de toda maldad y ponernos a cuenta. Ya es tiempo. Yo siempre he dicho que me entristece mi corazón, se entristece mi corazón cuando a personas se les da consejo y a la siguiente semana vienen con el mismo problema, el siguiente mes con el mismo problema. No hay cambio. Y a la conclusión que yo he llegado es una: no han nacido de nuevo, porque la persona que ha nacido de nuevo, por mucho que se le haya endurecido el corazón, siempre va a tener esa necesidad de volverse a Dios. Se le va a ver esa necesidad. Yo recuerdo que tuve un tiempo que me contaminé. Había estado alejado de Dios por algún tiempo. Y de hecho hace poco el pastor testificaba de esa ocasión en la que él me encontró con una apremiante necesidad. Y recuerdo que cuando yo, en ese tiempo que yo estaba contaminado, siempre manifestaba que era hijo de Dios, con la diferencia que estaba en desobediencia, con un corazón demasiado endurecido, pero ¿sabe qué? Sentía la necesidad de volver a Dios. Pero como que hubo un tiempo donde Dios me dejó, como que me abandonó para que sintiera el peso del pecado, porque es triste cuando verdaderamente somos hijos de Dios, cuando verdaderamente somos nuevas criaturas y tuvimos ese privilegio de que las cosas viejas pasaron y se hicieron nuevas en nosotros, y por descuido de la vida, por circunstancias que nosotros mismos tenemos la culpa, llegamos a contaminarnos. Llega el tiempo donde yo solo me hace meditar cuando aquel hombre mató a su hermano, cuando Caín mató a Abel. Ese hombre quería quitarse la vida por lo que había hecho, pero no se le dio la autorización. Dios no permitió que se quitara la vida, y así hay muchos que se han contaminado tanto, pero por el hecho de ser hijos de Dios, Dios los está cuidando, esperando el momento del arrepentimiento. Pero a veces Dios como que permite que uno llegue a lo más bajo. ¿Sabe para qué? Para que valoremos cuando somos restaurados. Y una de las cosas que yo valoro muchísimo, mi reconciliación con Dios, es porque yo sé lo que se sufre cuando uno se contamina en el pecado. Entonces, hay personas
que se evidencia que son hijos de Dios porque aunque se han endurecido el corazón, pero cuando se les da el consejo, se quebrantan y quieren salir y como que no pueden. Pues este era mi caso. Yo tuve un tiempo donde estaba tan contaminado que cuando encontraba personas en algún lugar evangelizando y me daban algún tratadito, me evangelizaban, yo me sentía triste porque sabía que estaba en pecado, pero no me podía salir de allí. Tenía que ser una intervención de Dios para poder salir de allí. Y nunca negué el ser hijo de Dios. Siempre me consideré un hijo de Dios porque obviamente era hijo de Dios, con la diferencia que estaba en desobediencia, estaba contaminado. Entonces, cuando yo veo los casos que Dios me ha permitido atender, personas que se les da un consejo, no se les ve ni en lo absoluto que se les derrame una lágrima. Puede ser por dureza, demasiada dureza en el corazón, o puede ser que nunca hayan nacido de nuevo. Es posible que nunca hayan tenido un encuentro personal con el Señor por medio de la fe. Esto es lo que yo he llegado a entender. Así es que si usted es una de las personas que no está exactamente segura como persona de que usted ha nacido de nuevo, póngase las pilas. Este es el tiempo de examinarse, de ver si verdaderamente hemos creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si verdaderamente algún tiempo, en el tiempo pasado, usted tuvo gozo, tuvo ese ferviente gozo de ser hijo de Dios. Si usted experimentó ese cambio de una nueva vida y hoy no quiere nada con Dios, es posible que usted se contaminó tanto y se le endureció tanto el corazón, pero Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento. Recordemos que incluso tenemos dos intercesores a nuestro favor. Está Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y está el Espíritu Santo que intercede por nosotros también, y es el que convence al mundo de pecado. Entonces yo podía sentir en ese tiempo en el tiempo en el que me contaminé, que me alejé, viví como el hijo pródigo. Casi puedo decir que en la pocilga, comiendo de las algarrobas, casi estuve a punto de comer las algarrobas, o quizás las comí. Es tremendo eso, pero ¿sabe qué? Siempre sentía la visitación del Espíritu convenciéndome que ese no era el lugar que Dios había preparado para mí. El mundo no era para mí. Entonces yo yo pienso que es importante hablar de este tema del nuevo nacimiento, de convertirse en nueva criatura, y que si la persona no está convencida completamente, porque es que usted tiene que entender que no es por conocer lo que dice la Biblia, no es por eso. Obviamente es hermoso conocer toda la palabra, si es posible, del Génesis hasta el Apocalipsis, memorizarla. Pero ¿sabe qué? El asunto es que ese conocimiento le haya dado un cambio a su vida. Si ese conocimiento en la palabra de Dios no le da cambio, entonces ¿por qué usted tiene que estar en esa situación en la que está, que no quiere salir? Acuérdese que Dios es un Dios de oportunidades, siempre lo he dicho, el Dios de las oportunidades. Tenemos un Dios tan grande que está esperando que la persona se arrepienta y que disfrute esa vida que Cristo ofrece. Imagínense, el Señor dice que Él vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia. Tener la paz de Dios, eso es lo mejor que puede haber. Entonces, cuando descubrimos la bendición que representa ser obediente a la palabra de Dios, ser temeroso, como dice aquí, en el temor de Dios, buscar la santidad, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, no tenerle miedo que lo va a castigar, sino tener temor reverente hacia su santidad, buscar esa relación con Él, buscar la unidad entre hermanos, porque recuérdese que también lo dice en Hebreo, que buscad o seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces son puntos fundamentales que tenemos que enseñar a la iglesia, a las personas que han decidido seguir a Cristo, que es necesario cambiar de vida. No es posible que una persona diga o dice que ha nacido de nuevo
y viviendo una vida totalmente en pecado, que es evidente. No hay manifestación del Espíritu Santo. Hace poco yo le compartí a una persona acerca de las obras que dice la palabra, las obras de la carne. Eso es evidente, el que tiene manifestaciones de las obras de la carne, pero también el fruto del Espíritu Santo es evidente. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, es evidente que tiene que dar fruto el Espíritu Santo. Entonces, este versículo de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no puedo estar arrastrando el pasado si verdaderamente un día me reconcilié con Dios por medio de Jesucristo y ahora tengo el derecho de acercarme confiadamente al trono de su gracia. No importa que la gente me vea como el mismo personaje que fui en ese tiempo que viví en pecado. La gente puede ver eso, pero yo no tengo que andar tratando de hacerle entender a la gente que entiendan que yo soy nueva criatura. No necesitamos, sino que naturalmente se va a evidenciar que nosotros somos nueva criatura. Y las personas van a ver a través de nuestro testimonio de que sí verdaderamente somos nueva criatura, sin necesidad de que lo andemos gritando, yo soy creyente, yo soy creyente. Qué tremendo. Hoy hay muchas iglesias que están haciéndole un daño a la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque están poniendo reglas humanas. Hay personas que están poniendo reglas de hombres. ¿Sabe qué? Yo conozco personas, mujeres por ejemplo, que no enseñan ni los zapatos con su vestimenta, pero su boca lo que sale es pudrición. Eso es grave. Personas que creen que porque la vestimenta es decorosa según ellos, eso es todo. Eso no significa haber nacido de nuevo. Lo que significa ser nueva criatura y que las cosas viejas pasaron es que haya evidencia, que haya fruto abundante. Acuérdense que para eso fuimos llamados, para dar fruto, y fruto abundante. ¿Y cómo podemos dar fruto si no permanecemos en la palabra? Recordemos que la escritura es inspirada por Dios y debemos de tomar en serio los escritos. Así es que si usted es de las personas que le cuesta perdonar, usted tiene que saber que si es nueva criatura, usted, si no le pide a Dios un corazón perdonador, usted se va a perder la bendición de vivir una nueva vida y disfrutar lo que es el Evangelio, que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo creo que hoy les voy a dejar este consejo. Si usted le está costando vivir esta vida de una nueva criatura, solamente comience a decirle a Dios que usted no se siente bien cuando el Espíritu Santo le muestra que usted está cometiendo pecado. Uno se siente mal cuando es creyente y está contaminado por el pecado. Uno no se siente bien porque el Espíritu Santo le está diciendo, tú no estás bien, tú estás en pecado y necesitas reconciliarte. Pero para eso se necesita voluntariamente tomar una decisión. El Espíritu Santo solamente lo redarguye a uno. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Él solo lo visita con ese malestar, lo hace sentir mal. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que yo veía un cuadro donde tiene una fotografía del día en que yo me bautizaron. El día en que me bautizaron, gracias al Señor tuve el privilegio que me bauticé en el mar Atlántico, una agüita bien linda, azulita, y la arenita bien bonita, un lugar bien bonito donde fui bautizado. Y ¿sabe qué? En ese tiempo que estaba viviendo esta contaminación de la que habla el apóstol Pablo acá, yo me sentía mal, le digo. Pero después de que me sentía mal, seguía pecando. Porque le digo, tuve un tiempo donde sentía que Dios me había abandonado prácticamente. Pero ¿sabe para qué era? Para que yo valorara lo que verdaderamente
se sufre siendo una persona nacido de nuevo y volver a pecar. Por eso cuando hay un cántico que dice, soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis maldades la borró mi Salvador, y el volver a pecar mejor morir. ¿Sabe qué? En ese tiempo que yo estaba contaminado en el pecado, yo deseaba la muerte. De hecho, hay testigos que yo fui a parar a un hospital que decían que yo estaba loco, que no sé qué. Yo lo que estaba era desesperado porque no me podía salir del pecado. Necesitaba el auxilio de Dios. Y mientras no le clamé a Dios y le grité así de lo más profundo y de las entrañas, yo le gritaba a Dios que me diera una oportunidad. El diablo me tenía sentenciado a muerte, pero ¿sabe qué? Lo lindo es que hace más de 2000 años, esa acta que estaba en contra de mí fue presentada ante Satanás y Jesús la exhibió públicamente, derrotando a la muerte. Qué tremendo cuando Jesús murió por el pecador. Ahí nosotros tuvimos la gran oportunidad de ser alcanzados por ese grande amor. Entonces ahora, si por descuido usted le pasa lo que me pasó a mí, sacúdase. Yo siempre le cuento a las personas que me dicen, hermano, a mí me cuesta salir adelante. A mí mucho tiempo me han criticado personas, me dicen, ¿cómo aguantas sin mujer? Le digo, no es que no me dan deseos, si yo soy un hombre completo, no tengo que andarlo publicando, pero es evidente que soy un hombre normal, como un hombre diseñado para tener una mujer, pero por las circunstancias que Dios mismo, Él se ha encargado de permitirme un tiempo de estar sin mi esposa. No es que no me dan deseos de pecar, ese deseo siempre va a estar ahí. O de estar con mi esposa, que eso no es pecado, pero a lo que me refiero, en el tiempo donde yo estoy sin mi esposa, es una constante lucha solamente porque yo tengo esto que dice el temor a Dios. Y a raíz de que tengo temor a Dios, me estoy guardando para mi esposa, para mi familia. Entonces lo que sucede es que hay gente que piensa que uno el evangelio lo va a vivir así, nada más, solo de ir al culto, escuchar el mensaje. No, uno tiene que luchar para manifestar una nueva vida y para tener esa vida en abundancia. Uno tiene que pelear batallas. ¿A quién va a perder, por ejemplo, cuando han venido ataques a mi persona? Hay personas incluso en la congregación. Han venido ataques a mi vida, diciéndome, ¿qué pasa? ¿Será que penaleas con el pie izquierdo? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo con eso. En esos momentos, ¿sabe qué? El enemigo ha venido a tirarme dardos a mi mente. ¿Y sabe qué el enemigo? ¿Cuáles son los dardos que me ha tirado? Demostrarles quién eres tú. Ya no soy el que antes fui. Ahora soy nueva criatura y estoy luchando constantemente para guardarme. Obviamente no puedo jactarme de ser un hombre fuerte para no fallar en esa área que es la más difícil para el hombre. El área de la naturaleza del hombre es la más difícil. Así como es difícil de controlar la lengua, como dice Santiago, la naturaleza humana es bien difícil dominarla solamente teniendo un temor reverente a Dios, buscando la santidad, perfeccionando la santidad. Si usted se contaminó y se reconcilia con Dios, usted tiene que luchar para mantenerse. No es que solamente así usted se va a guardar. Pero imagínese cómo es el enemigo de astuto, mandándome dardos, diciéndome, demuéstrales quién eres tú. ¿Y sabes qué le digo yo al diablo? Ahora ya no soy el que antes fui. Esas personas que me dicen eso, ¿qué me está diciendo el diablo? Demuéstrale con su mujer, demuéstrale con su hija, para ver qué cara pone. Pero ¿quién es el que va a perder? Su servidor. Entonces, lo que yo quiero dejar hoy en claro es que si usted es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, disfrute la vida en Cristo, camine
luchando por mantenerse para agradar a Dios. No le tenga miedo a Dios. Téngale temor reverente hacia su santidad. Busque santificarse. Yo recuerdo que yo vivía en un apartamento un tiempo donde vivían más personas en ese apartamento, y yo sabía qué hacía. Me iba en mi carro a la medianoche a orar a un parque para que no escucharan el gemir que yo tenía, diciéndole a Dios que yo sí quería vivir. Después de que yo me reconcilié, después de esa vez que el pastor cuenta que él oró por mí a la orilla de un lago, de ahí empezó el Señor a descontaminarme, a tratarme. Y empecé yo con esa lucha de ser una mejor persona, de ser una mejor persona. Y ya le digo, me iba a un parque a gemir, a decirle al Señor, yo quiero disfrutar la vida a plenitud como creyente. Y es una pasión que tengo. ¿Y saben qué? Y por eso es que le digo que a veces me entristece el corazón. Se me entristece. Si a Dios se le entristeció el corazón, a Dios le dolió el corazón. Y si a Dios le duele el corazón por la mala conducta de nosotros, ¿cómo no nos va a doler a veces cuando vemos el mal testimonio de personas que pretenden estar bien con Dios y no lo están por la dureza? Vaya, por ejemplo, hay pleito entre padres e hijos, pleitos entre la suegra y la nuera, los yernos, los suegros, pleitos entre los matrimonios por la dureza del corazón. Dice Jesús que Moisés permitió carta de divorcio. Si una persona verdaderamente sabe que se ha contaminado y pide perdón y da un testimonio de nueva criatura, tiene derecho a restablecer su vida en el matrimonio, puede ser perdonado. O sea que no hay que estar tan cerrado en la restauración que Dios hace. Si Dios perdona, y nosotros también tenemos que tener cuidado. Si una persona falló, no le pongamos una etiqueta que no tiene derecho a ser restaurado. Si ustedes supieran algunos a qué nivel yo llegué después de ser cristiano. Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso es que cuando Dios perdona, dice que no se acuerda de nuestras iniquidades y nos convierte en nueva criatura y nos va haciendo vivir una vida diferente cada día. ¿Sabe por qué? Lo dice la palabra, más la senda del justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que ha creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y está constantemente nutriéndose de la palabra, luchando para agradar a Dios. Esa persona ante los ojos de Dios es considerado justo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es la que me justifica, y Dios lo que ve en mí es el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue pagado por amor a mi salvación. Entonces, ¿y qué dice? El justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que llega el pleno día, hasta que el día es perfecto, dice otra versión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la persona va siendo restaurada a medida de que se vaya sometiendo. Por ejemplo, esto de Gálatas yo siempre lo he usado para hacerle entender a la gente de duro corazón, que no quiere entender que ahora como nueva criatura tenemos que manifestar cambio. Yo recuerdo que en una oportunidad fui invitado a atender un caso donde un matrimonio estaban peleando terriblemente. Y el siervo había sido un mentor de muchos. Y ahora está agarrando a pescozadas a la mujer. Ahora está la policía en el medio ahí atendiendo el caso, y yo como servidor también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la policía se fue y regresó al hermano a la casa, yo llegué a aconsejarles. Le digo a la persona, al hermano, le digo, hermano, ¿en qué momento usted se le olvidó Gálatas? ¿En qué momento usted se le olvidó Gálatas capítulo 5? Donde dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Desde el momento que yo estoy detectando más obras de la carne y menos fruto del Espíritu, yo debo de acudir. Y esta era la necesidad que yo sentía después de que uno es reconciliado con Dios, ya sea por primera vez usted acepta a Jesucristo. Es un comienzo a una nueva vida, como los niños cuando nacen, que tienen que dárseles
un cuidado intensivo para su crecimiento. De igual manera, el creyente o la persona que acepta a Jesucristo tiene que dársele un cuidado, enseñanzas claves para que pueda caminar para ir creciendo espiritualmente. Entonces, de igual manera, cuando uno se ha descontaminado, como dice el apóstol Pablo, recomendando que debemos de limpiarnos de toda contaminación. Entonces, cuando uno se reconcilia con Dios, después de haber estado en la pocilga con los cerdos, como el hijo pródigo, uno se reconcilia, entonces viene una descontaminación. Pero ¿sabe qué? La visitación de esos espíritus que poseyeron su cuerpo en ese tiempo que usted estuvo en pecado, esa es una gran pelea. Entonces, esa es la que yo sentía que era necesario gemir y decirle a Dios que me auxiliara. Y entonces me traía el recuerdo del cántico que dice que el volver a pecar mejor morir porque es terrible. Entonces, uno tiene que luchar por vivir esa nueva vida. Entonces, si lo leemos para aquellos que quizá habrá personas que van a escuchar y no han leído lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si nosotros sabemos ya que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si Gálatas dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, entonces tenemos que luchar por lo espiritual, por lo espiritual. Hay gente que se pierde un culto por ir a ver un partido de fútbol. Hay unos que ni siquiera han jugado nunca y prefieren quedarse en casa a ver un partido que irse y quedarse satisfaciendo las obras de la carne, que irse a la iglesia. Prefieren eso. Entonces no me venga después con una crisis espiritual, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuche bien, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, 5:19, y esto es lo que le quiero decir, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, dice el apóstol Pablo, semejantes cosas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted está practicando alguna de estas cosas mencionadas aquí, usted necesita a gritos decirle al Señor, cámbiame, yo quiero ser nueva criatura, necesito. Pero si usted está dando el fruto del Espíritu, que es amor por lo de Dios, amor al prójimo, como lo decía el otro día, esa paz abundante que el Señor nos da, esa paciencia que necesita para esperar el tiempo de la conversión de aquellos que se ve como que difícilmente pueden llegar a experimentar lo que nosotros estamos viviendo, la benignidad, la bondad, la fe, esperar las cosas que todavía no se han dado. Ese es el fruto del Espíritu Santo, esa mansedumbre, esa templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces debemos de aprender a vivir como hijos de Dios. Si verdaderamente usted es hijo de Dios, nueva criatura, gócese, que aunque lo critiquen, que aunque digan cosas de su pasado, que a usted no le importe. Al contrario, nútrase, póngase pilas, vivamos el evangelio, anunciemos que Cristo viene. Si hay alguna persona en este día que verdaderamente necesita salvación, solamente dígale, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador. Dígale de esa manera, creyendo en su corazón. Y usted que se ha contaminado, dígale, Padre, por favor, perdóname. Yo sé que la sangre de Jesucristo me puede limpiar de mi pecado.
me arrepiento, me reconcilio contigo y dame una oportunidad para poder combatir las obras de la carne y empezar de ahora en adelante a dejar que el Espíritu Santo me haga sensible para que fructifique su fruto en mi vida y que muchos sean beneficiados de él. En el nombre de Jesús, si usted lo ha hecho, tenga la plena seguridad que un día va a decir verdaderamente el mensaje que Dios envió a través de los labios del hermano Moisés venía de parte de Dios, porque ahora me considero nueva criatura y las cosas viejas pasaron para mí, y aquí todas son hechas nuevas. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, comparta si usted tiene con quien compartir el mensaje, gloria a Dios, que será una enorme bendición que usted comparta la palabra de Dios con otros. Bendiciones.